Muy buenos días, muy buena tarde, muy buena noche, mi linda familia de mi querido canal. ¿Cómo están? Pues yo dándole las gracias a todos ustedes por seguirnos, a los nuevos suscriptores, muchas gracias por seguir el canal. Pues aquí está el video ganador sobre el espiritismo y sus diferentes ramas. Este es un tema muy interesante y por si se llega a cortar la transmisión, váyanse inmediatamente al segundo video si es que se llega a cortar, ya que verdaderamente este es un tema súper extenso. Entonces hoy voy a tratar de hablar sobre, evidentemente, bueno, como dije, el espiritismo y sus diferentes ramas, al menos las más importantes. Comencemos primeramente qué es el espiritismo. El espiritismo es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente ha sido Allan Kardec. Esta doctrina establece como principios la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos mediums. Kardec definió al espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal, y como filosofía, ya que estudia las consecuencias morales que resultan de esas relaciones. Los conceptos o doctrinas espíritas tienen seguidores en varios países del mundo, tales como Alemania, Argentina, Brasil, que Brasil cuenta con la mayor cantidad de espiritistas, Paraguay, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Haití, Japón, Perú, Portugal, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay, Chile, Ecuador y Venezuela principalmente. Dentro de las reuniones espíritas, hay ciertas cosas, como en las reuniones de las diferentes ramas, ¿no? Les voy a hablar un poquito sobre lo que se lleva a cabo, o bueno, las características de las reuniones espíritas del espiritismo kardeciano o kardecista. En las reuniones espíritas, sus características son que cuentan con ausencia de jerarquía sacerdotal, ausencia de culto a imágenes o altares. Aquí no hay imágenes ni altares como en la gran mayoría de los otros cultos o ramas espirituales. Hay ausencia de cualquier ritual o sacramento, bautismo, casamiento o iniciación, cosa que en las otras ramas espíritas sí las hay. Incentivo al respeto y la tolerancia de todas las religiones. Muchos espiritistas lo consideran su segunda religión, por así decirlo, el espiritismo. La práctica espírita es gratuita en el espiritismo kardecista y de acuerdo a las legislaciones de cada país, las instituciones espíritas se adecuan a las leyes internas de sus países. Entonces, dentro del espiritismo kardeciano, esta es alguna de las características que se conllevan. Cabe mencionar que aquí puede utilizarse una mesa. Generalmente en esta rama espiritual todos los espiritistas se colocan alrededor de una mesa con las manos hacia el frente, esperando evidentemente a que se manifieste algún espíritu. Allan Kardec se dice que es el mayor exponente del espiritismo kardecista. De Francia pasa a Estados Unidos y al resto del mundo. En Estados Unidos llega a tener mucha fuerza con las hermanas Fox, y como yo les dije, de ahí se pasa a Miami. Muchos de los cubanos que llegan ahí a Estados Unidos adoptan el espiritismo kardeciano y ellos lo transforman, lo adecúan a sus prácticas religiosas.
Entonces esto es algo muy interesante porque el espiritismo tiene muchísimas ramificaciones. Ahora se dice que el término espiritismo es tomado del término espiritualismo, que de hecho el día de hoy también voy a hablar sobre el espiritualismo. Entonces, porque de hecho el espiritualismo es muchísimo más viejo, se funda esa palabra, bueno, vamos a decir, el espiritualismo se funda en 1850, en la ciudad no en la Ciudad de México, sino en el país de México. Entonces, bueno, de ahí, de Francia, pasa para el resto del mundo. Entonces, ya una vez que les hablé sobre el espiritismo de mesa o el espiritismo cardesiano, de dónde vino, cuáles son sus orígenes, vamos a hablar un poquito sobre el espiritismo cruzado afrocubano, que como yo les acabo de decir, se hace o se funda una vez que los cubanos que emigran o regresan de Miami a Estados Unidos, y de Miami a Estados Unidos a Cuba, ellos entonces transforman esta forma del espiritismo y es cuando ellos toman los vasos con agua, que como yo les expliqué, se toman los vasos con agua porque el agua es un conductor de energía. Entonces, el espiritismo tiene muchísimas ramas. Como ya les dije, el espiritismo afrocubano, bueno, ya les hablé un poco en otros videos sobre el espiritismo cruzado afrocubano. Ajá, los que van llegando y no han visto el video, los invito a que lo vean. Está aquí en el canal, pueden buscarlo, Espiritismo Cruzado Afrocubano. Entonces no tiene mucho caso que el día de hoy hable mucho de esto, ya que he hecho videos sobre el tema. Entonces, bueno, retomando lo que ya es el espiritismo cardesiano, que ya vimos que se funda en Francia y de ahí pasa para el resto del mundo. Vamos a hablar un poquito de otra rama espiritual que también se funda en Cuba, que es el espiritismo de cordón. El espiritismo de cordón es algo muy interesante y hay muchísimos espiritistas en Cuba que practican este tipo de espiritismo. Dentro de lo poco que yo sé sobre esta rama espiritual, todos los espiritistas van tomados de la mano. Ajá. Todos van bailando, van cantando, van tomados de la mano. Y hay un guía que es el que lleva o conlleva, digamos por así decirlo, todo esta cuestión. Entonces, una vez que el guía o el que está en la cabeza, porque hay diferentes formas, ¿verdad? El que está en la cabeza empieza a entrar en trance inmediatamente, por eso se llama espiritismo de cordón. Todos los demás empiezan a entrar en trance, empezando por el primero, entonces empiezan los demás a entrar en trance. El espiritismo de cordón es muy usado en Cuba, como yo les dije, ahí se ha fundado una asociación, ¿sí?, de espiritistas que practican esta rama espiritual. Y hasta donde se tiene memoria, por ejemplo, en el año 2017 el espiritismo de cordón ya cumplía 107 años, entonces imagínense, ya tiene bastante. Y una de las organizaciones más importantes es la organización de Monte Oscuro. Para todos los que quieran saber un poco de esto, bueno, yo los invito ahí a que investiguen un poquito sobre esta asociación. En el espiritismo de cordón es muy interesante porque ellos sí tienen un altar, pero hasta donde yo tengo conocimiento me parece que ellos no tienen como la bóveda espiritual, tal cual como nosotros la usamos en el espiritismo cruzado afrocubano. Ahora, del espiritismo de cordón vamos a pasarnos hacia Venezuela. Ahí hay un espiritismo que se llama espiritismo marialioncero. Para los que no saben o no conocen un poquito, para los venezolanos, María Leonza forma parte de una trinidad sagrada dentro del espiritismo
venezolano o espiritismo María Leoncero, que de hecho de ahí se toma el nombre, ¿no?, de María Leonza, María Leoncero. Es un culto practicado en Venezuela y cuyo principal exponente, como yo les dije, es María Leonza, una diosa precolombina venezolana. Este tipo de espiritismo se caracteriza porque todos aquellos que quieren ser consagrados dentro de él tienen que dirigirse hacia una montaña sagrada que se le conoce como la montaña de Sorte, que se encuentra ahí en Venezuela. Aparte de María Leonza, hay otras dos deidades que la acompañan. Uno de ellos es el indio Huacaipuro, que es un cacique, es un indio, que también entra dentro de las potencias. Y el otro es un negro, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero me parece que le conocen como el Rey Miguel. Y entonces ellos tres fundan esta Trinidad Sagrada, conforman esta Trinidad Sagrada. Y entonces cada 12 de octubre se reúnen todos los espiritistas en esta montaña sagrada a realizar sus ritos, ya sea de iniciación, de sanación y demás. Este tipo de espiritismo a mí se me hace muy muy interesante porque de hecho lo practican desde niños. Hay niños que practican el espiritismo María Leoncero. Aquí esto también se caracteriza porque así como nosotros le llamamos comisiones a los diferentes jerarcas espirituales, ellos les llaman cortes espirituales. Y entonces aquí vendría siendo que María Leonza, el indio Huacaipuro y este negrillo vienen siendo los tres dioses principales y por debajo de ellos un séquito de espíritus. Dentro de las cortes espirituales se escucha el nombre de la corte roja, por ejemplo, la corte negra, la corte africana, la corte india, la corte gitana. Está también la corte malandra o corte calé. Esta corte se caracteriza porque los espíritus que se encuentran dentro de ella fueron malandros en vida. Y sin embargo, bueno, ya sabemos que su misión es ayudar a que la gente no caiga en eso y que pues el ser humano pues mejore su vida. Está también la corte vikinga, la corte libertadora. Aquí estas ramas espirituales se caracterizan también porque dentro de cada corte existe un espíritu principal a la cabeza y por debajo de estos espíritus hay un séquito de espíritus más. Este tipo de espiritismo, hasta donde yo sé, no tiene, por ejemplo, como nosotros la bóveda espiritual, más sin embargo ellos sí cuentan con altares, pero como yo les acabo de comentar, ellos tienen que pasar por una consagración, una iniciación de por medio. Para los que quieren saber un poquito más de esta rama espiritual, bueno, yo los invito a que pueden investigar un poco. Hoy en día hay más información. Entonces, bueno, esta es una de las ramas del espiritismo. Entonces, imagínense, ya estamos viendo que es espiritismo kardeciano, el espiritismo afrocubano, que es tanto el espiritismo cruzado como el espiritismo de cordón. Y entonces ya también estamos viendo que hay otra rama espiritual en Venezuela que se llama espiritismo María Leoncero. Yo siempre he dicho que nada es casualidad. El mundo espiritual trata de manifestarse en todo el mundo, por eso es que cada parte del mundo, cada país tiene su ciencia o su rama espírita, porque los espíritus están tratando de decirnos algo, gente. Por eso abramos los ojos todos. Entonces, aparte del espiritismo María Leoncero, también les voy a hablar, nos vamos a pasar ahora a mi México lindo, querido. Aquí se fundó una rama espiritual, porque, bueno, de hecho el espiritismo como tal
Claro que entra a México con Francisco I. Madero, como todos sabemos que Francisco I. Madero era espiritista, pero digamos que no tuvo ramificaciones fuertes. Pero dentro de lo que sí, digamos, como yo les dije, el mundo espiritual quiere manifestarse, trata de decirnos algo. Y entonces aquí se funda algo que se llama espiritualismo trinitario mariano. En el espiritualismo trinitario mariano puede decirse que el fundador, por así decirlo, es un personaje llamado Roque Rojas. Roque Rojas se dice que era la reencarnación del pastor Elías. Ajá. Entonces, esto, como yo les acabo de decir, es una doctrina espiritual que se funda aquí en México y hasta la actualidad sigue vigente. Pero muchos templos espiritualistas han perdido incluso su identidad. Muchos ya no saben quién fundó esta rama espiritual ni de dónde proviene. Entonces, Roque Rojas, para que yo les explique un poco sobre esto, Roque Rojas funda esta doctrina esperando el despertar del ser humano. Entonces, él prepara a 7 hombres y 7 mujeres, dentro de las cuales se encuentra Damiana Oviedo, quien se supone o se cree o se tiene la creencia de que a través de una meditación muy profunda ella llega a un estado de éxtasis y entonces se convierte en portavoz del mundo espiritual, pero de nada más o nada menos que de una entidad sagrada que era Dios, por así decirlo. De hecho, como les acabo de decir, hoy en día se sigue practicando. El espiritualismo trinitario mariano se basa o se tiene la creencia de que a través de una preparación espiritual las esencias divinas pueden llegar a comunicarse con nosotros a través de la materia de una persona. Parecido, como yo les acabo de decir, al espiritismo. Ahora, aquí hay una diferencia, puesto que el objetivo del espiritualismo trinitario mariano es que nosotros ya no tengamos necesidad de que las divinidades bajen en la materia, sino que nosotros tenemos que elevar nuestro espíritu para poder llegar al solio del Padre. Entonces, aquí yo difiero mucho con muchos templos espiritualistas trinitarios marianos, quienes todavía, digámoslo así, llevan a cabo la antigua enseñanza. Dentro del poco conocimiento que yo tengo, en la primer cátedra dada por Padre Eterno, él dijo que la comunicación a través del entendimiento humano solamente iba a durar, me parece que 100 años o un determinado tiempo, que era de 1850. Por eso es que yo les dije que el término espiritualista es más viejo o más antiguo que el término espiritista, y que el término espiritista es retomado o tomado del término espiritualista. Entonces, se cree que esta comunicación solamente iba a durar de 1850 a 1950, 50 y tantos. Y que Dios iba a levantar el rayo divino de la tierra para que nosotros entonces pudiéramos elevar nuestro cuerpo y poder dirigirnos hacia el solio del Padre y poder de alguna otra forma tener comunicación con Él, ya de espíritu a espíritu y ya no a través del entendimiento humano. Yo practiqué el espiritualismo trinitario mariano, de hecho a mí me marcaron, me consagraron, tengo mi protector, etcétera, etcétera. La diferencia que había entre yo y los demás espiritistas era de que yo tengo la habilidad de ser medium por una herencia familiar, porque eso estaba en mi genética. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, o los que han ido a algún templo espiritualista trinitario mariano, me darán la razón de que hay gente que, perdonen, pero no tienen nada adentro, no hay una esencia divina, no hay un espíritu que está adentro, es la materia tal cual.
Porque el espíritu jamás te va a preguntar tú a qué vienes a verme o tú en qué quieres que yo te ayude, cuando el mundo espiritual ya sabe a qué tú vas. Por eso es que hay espiritualistas que dicen, pues sí, es que ahí está su protector, y espiritualistas que dicen, no, pues es que ahí no está el protector, es la persona. ¿Me explico? Entonces, porque no a todo mundo se tiene esta habilidad. Para los que quisieran saber más sobre el espiritualismo trinitario mariano, bueno, también pueden buscar información. En el espiritualismo trinitario mariano, como su nombre lo dice, hay tres potencias o tres divinidades, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también vienen entrando otras deidades que son María, por eso se llama mariano, porque creemos en María; trinitario, porque creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo; y espiritualista, porque creemos en el mundo espiritual. Y aquí dentro de las potencias también entra la Virgen María y el pastor Elías, que como yo les acabo de mencionar, se cree que Roque Rojas era la reencarnación de Elías. Al menos eso es lo que él decía. Dentro del espiritualismo trinitario mariano hay una diversa cantidad de espíritus. Cada persona puede tener un protector diferente. Aquí hay una tribu que nadie sabe de esta tribu. Como yo les dije, es una tribu que espiritual, evidentemente, que se cree únicamente, pues vivió en México hace muchísimos años, una tribu antiquísima, tan antigua que ni siquiera se tiene el registro de ella, que es la famosa tribu de los Macasewa. La tribu de los Macasewa es, como yo les acabo de decir, una tribu que dentro del espiritualismo trinitario mariano es de mucho renombre, muy conocida, la gente le tiene mucha fe, y aquella persona o aquella facultad que tiene dentro de su cuadro, dentro de sus protectores, un indio Macasewa, pues se cree que es una persona de gran fuerza, por el protector que tiene. Más que la persona, el protector tiene mucha fuerza. Entonces, aquí también entran diferentes espíritus africanos, chinos, indígenas, etc. El espiritualismo trinitario mariano se caracteriza porque los días martes y días viernes son días de curación, como se le llama, y los días domingos, primeros, 21, y me parece que los últimos días de cada mes, hay algo que se llama cátedra, que es cuando se reúnen todas las facultades, como se le llama a los mediums, por así decirlo. Y entonces, pues bueno, en esas cátedras bajan las esencias divinas a darles eso mismo, una cátedra, enseñanza a las facultades. El espiritualismo trinitario mariano es algo muy bonito, pero como yo les acabo de decir, yo me he dado cuenta de muchas irregularidades que ya se dejan ver a flor de piel dentro del culto espiritualista. Bueno, como yo les acabo de decir, esto es la forma en que el mundo espiritual trata de comunicarse con nosotros. El espiritualismo trinitario mariano que se funde en México. Ahora vámonos a Brasil. A Brasil, que es una potencia dentro de las ramas espirituales. Ahí se funda el candomblé, que vendría siendo la santería cubana, por así decirlo, pero a su forma, por eso es que se llama candomblé, que es una religión africana, de origen africano, pero que se funda ahí, se forma en Brasil. ¿Me entienden? Es como la santería o la regla ocha cubana, que viene de África efectivamente, pero se funda como tal en Cuba, aunque su origen sea africano. Es una religión cubana de origen africano. Y el candomblé es lo mismo, una religión brasileña de origen africano. Pero bueno, hoy no vamos a hablar del candomblé, vamos a hablar de las ramas espirituales. El candomblé como tal ya es una religión. Y hoy vamos a hablar entonces de la Umbanda. Umbanda, que es la forma espiritual o el movimiento espírita que se funda en Brasil. Como yo les voy a comentar ahorita, la Umbanda es producto de una mezcla de diferentes vertientes religiosas y espirituales, tales como el espiritismo, la santería católica, la religiosidad bantú congoleña,
el cristianismo místico, la magia y el orientalismo. Es una religión americana nacida en Río de Janeiro, Brasil, a partir de 1908, definible como parte del universo espírita, que surge como una reacción al rechazo de los espíritus de aborígenes africanos o americanos. Esto es porque en las reuniones espíritas kardecistas se creía que los espíritus negros, los espíritus de indios, los espíritus de esclavos eran espíritus atrasados, así como lo están oyendo. Y entonces ningún médium le daba paso a este tipo de espíritus cuando ellos se presentaban en alguna reunión espírita. Y entonces, una vez que se dan cuenta los espíritus, porque fue el mundo espiritual quien se da cuenta de esto, evidentemente, y entonces ellos toman posesión de un medium que no los rechaza, y entonces ellos dan la orden de fundar Umbanda, que Umbanda, les voy a decir, termina siendo... Es árabe, para que me entiendan. No es que el lenguaje como tal es árabe, ahorita les voy a contar la historia, pero digamos que ya una vez que pasa el tiempo y el modernismo se queda como Umbanda. Ajá, pero el nombre completo me parece que era la Umbanda, como yo les acabo de decir, Alá, ¿me entienden? Ya que fue de hecho un espíritu árabe. Como yo les acabo de decir, la Comisión Árabe muy poderosa, muy misteriosa. La Comisión Árabe fundó un movimiento espiritual en Brasil. La Umbanda fue fundado por un espíritu árabe, quien, como yo les dije, al ver que hay rechazo hacia los espíritus de africanos, indios y demás, pues ellos fundan esta religión, la religión o el movimiento espírita Umbanda. Bueno, les voy a platicar un poquito sobre cómo se da esta cuestión. De acuerdo a un mito fundacional del culto, un joven brasileño de 17 años, Ceilo Fernandido de Moraes, miembro de una familia católica de clase media del municipio de São Paulo, en Río de Janeiro, se encontraba afectado por algunas dolencias inexplicables y asiste a una sesión espírita en la sede itinerante de la Federación Espírita de Niterói, presidida por José de Sousa. En dicha sesión espírita se manifestaron espíritus de caboclos y negros viejos de manera inhabitual, por lo que el dirigente a cargo los expulsa por considerarlos espíritus atrasados. En ese momento, los espíritus se manifestaron en médiums en el salón. Una entidad ejerció control sobre Ceilo, el niño, y proclamó que fundaría un culto al día siguiente de lo sucedido. En este nuevo culto, negros e indios podían trabajar libremente. El culto se llamaría Umbanda, y su lema principal sería la igualdad entre los hombres y la caridad. Preguntando por el nombre de la entidad, este respondió: si tengo que tener un nombre, soy Caboclo das Sete Encrucijadas, porque no habrá caminos cerrados para mí. El mismo Caboclo afirmó que en su anterior reencarnación fue un jesuita llamado Gabriel Malagrida. Vean nada más qué interesante cómo se funda este movimiento espiritual. Dice, esa noche, siendo las 8 de la noche, en la casa familiar de Ceilo Morales, se dan cita los dirigentes de la Federación Espírita de Río de Janeiro y diversas personas necesitadas de atención espiritual. Se incorpora en el joven el espíritu de quien se definiera como Caboclo das Sete Encrucijadas, y se refiere que esta casa de culto se denominará Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Luego de varias explicaciones da paso a otro espíritu en el mismo medium, quien es conocido como el preto belgo Pai Antonio, quien hiciera uso de ciertos elementos característicos y pidiera una pipa, collares de cuentas. Quedó así fundada el templo espiritista Umbanda y la religión Umbanda como se conoce actualmente. Entonces,
Aquí dentro del movimiento umbanda, dentro de la religión umbanda, vienen entrando, como ustedes ya acaban de escuchar, espíritus de negros y espíritus de indios principalmente, pero también hay otro tipo de espíritus. Como yo les acabo de mencionar también, la umbanda, hay muchos practicantes de la umbanda que también practican el candomblé y practican otro movimiento espiritual que se llama quimbanda. La quimbanda se dice que viene del Congo, ajá, y según los orígenes, pues me parece que se separa de la umbanda, es decir, en la quimbanda los espíritus que trabajan a través de las materias son espíritus que vienen de las sombras, pero para hacer el bien. O sea, es decir, recordemos que no puede existir la luz sin la oscuridad, que tiene que existir una para que exista la otra. Entonces, muchos de los espíritus que hicieron daño o fueron malos en vida, ahora dentro de las ramas espirituales ellos hacen caridad, para que de esa forma su espíritu pueda evolucionar y no quedarse atrasado en este mundo, en este plano terrenal. Como yo les acabo de comentar, el movimiento de quimbanda se funda también en Brasil. Voy a hablarles ahora un poquito sobre la quimbanda. Ya vimos lo que es la umbanda, que como yo les acabo de decir es una religión africana, pero su origen es africano, pero se funda en Río de Janeiro, en la ciudad de Brasil, en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro. Ahora vámonos con lo que es la quimbanda, que es otra de las ramas espíritas. El vocablo quimbanda es de pronunciación portugués. El significado es aquel que se comunica con el más allá, o también aquel que puede comunicarse con el arte de curar, ya que ese es otro de los significados de la terminación de umbanda. Como yo les acabo de decir, se cree también que la quimbanda nace de la umbanda y se separa de la misma, ya que en la umbanda los únicos que curan son espíritus buenos, por así decirlo, espíritus que fueron buenos en vida. Ajá. Y en la quimbanda vas a encontrar espíritus que dentro de vida no fueron tan buenos, por así decirlo, mas sin embargo, como yo les acabo de decir, ellos a través de la caridad y a través de hacer el bien limpian su camino para poder evolucionar espiritualmente y no quedarse atorados en este mundo. Como yo les acabo de decir, según los practicantes de quimbanda, se dice que este tipo de rituales y prácticas llegaron a Brasil a través de los esclavos traídos desde las religiones de Bantú, Angola y el Congo. Ya en Brasil adapta el término como tal de quimbanda. El culto de quimbanda no tiene credo, sino que es un culto compatible con otras religiones afro que digamos que tengan como compatibilidad con este tipo de prácticas. Por eso es que muchos de los que practican umbanda, quimbanda, un candomblé también son cristianos o son católicos, me explico. Ya que las religiones no se pelean ninguna con otra. Como dicen por ahí, no hay religión mala, me explico. Entonces recordemos que al menos las religiones afro hablan del respeto hacia las demás formas o manifestaciones de fe. Nosotros no